Un grato placer dirigirme a ustedes en esta mañana y darle la bienvenida a su templo de la Iglesia Adventista de Espinar en Aguada. Aquellos que nos ven por primera vez, estamos transmitiendo desde el área oeste de Puerto Rico. Ahí en una pequeña porción tenemos entre Aguadilla y Rincón, nuestro pueblo de Aguada. Y desde aquí estaremos transmitiendo la programación que cada sábado muchos de nuestros hermanos esperan que transmitamos. En el día de hoy la programación va a ser bien variada, así que le pedimos a los hermanos que se queden sintonizados con nosotros. Estamos aquí ahora en la escuela sabática, después tendremos el culto de adoración y luego en la tarde, a las 5:30 de la tarde, tendremos nuestra tardecita con Jesús, que ya va a cumplir casi un año que estamos transmitiendo desde la cancha de nuestra iglesia. Así que les invitamos a que queden con nosotros y disfruten de esta programación. Así, en actitud de reverencia, donde estén, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta mañana. Padre de amor, Dios del cielo, te agradecemos por la bendición que tú nos das de haber creado tu día santo. Porque a través de él, Señor, podemos entregar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a tu adoración y a tu servicio. Te pedimos esta mañana que sea ese mismo Espíritu Santo el que nos ayude a conectarnos contigo y nos podamos sentir palabras de vida para nuestras vidas y que cuando tú vengas, Señor, recoja a un pueblo que se ha entregado a ti en espíritu y en verdad. Nos ponemos, Señor, en tus manos en el estudio de la lección de esta semana para que tú nos ilumines y nos hagas ver el camino. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar estudiando la lección número 6. La lección número 6 de nuestra lección de escuela sabática y lleva como título La simiente de Abraham. Haciendo un breve resumen de lo que hemos estado estudiando a través de este nuevo trimestre, comenzamos, ¿verdad?, con las promesas y el pacto de nuestro Dios. Empezamos con la promesa hecha a Adán y a Eva. Después continuamos con el pacto que se hizo con Noé, luego con el pacto que se hizo a Abraham, y así hemos venido trayendo, ¿verdad?, todos los pactos, cómo Dios establece su pacto con su pueblo. Y hemos llegado a este momento, ¿verdad?, del pacto de la simiente de Abraham. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el título de esta mañana acerca del pacto de la simiente de Abraham. Para ellos, aquellos que tengan sus Biblias y no tengan una lección en la mano, el verso de memoria se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Es un verso bien conocido, ¿verdad?, por el pueblo y sobre todo por los cristianos. Y dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuenta la historia, ¿verdad? Y así introduce la autor esta historia, que había una joyería en un pueblo, una joyería me imagino pequeña, y ahí tenían exhibiendo un tipo de reloj en específico. ¿Cuál es la particularidad, verdad, de esta joyería, este pueblo y este reloj? Era que todo el mundo llegaba hasta la joyería y ajustaba sus relojes. Los relojes de antes no eran como los relojes de ahora. Eran mecánicos, era una estructura mecánica y tenían que ajustar, ¿verdad?, el horario todos los días, tenían que ajustarlo. Así que estas personas llegaban hasta la joyería, ajustaban sus relojes y ya tenían para todo el día. Si alguien me puede ya activar un micrófono, que me está fallando, se lo voy a agradecer. Pero ¿qué pasa? Un día el reloj falló y no estaba dando la hora. Así que todo el mundo estaba perdido en cuanto al horario de ese día. Y ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, que dependamos de algo en todo momento y que ese algo nos falle. Que nos falle, nos perdemos completamente. El Señor
Gracias. El Señor siempre ha tenido un pueblo, siempre ha tenido gente, siempre ha tenido un remanente que anuncia las verdades del cielo, que anuncia las verdades del amor de Dios por la humanidad. A través de todo lo que hemos estudiado de la Biblia hasta nuestros días, el Señor siempre ha tenido un pueblo que respalde su verdad en todo momento. La verdad de Dios nunca ha decaído, la verdad de Dios siempre se ha mantenido por la misericordia de Dios, por la misericordia. Y a pesar de que el enemigo ha intentado en varias ocasiones de quemar la Biblia, porque lo hemos visto y lo hemos leído a través de la historia, Dios siempre ha mantenido su palabra hasta nuestros días. Y ahora es más difícil quemarla. ¿Por qué es más difícil quemarla? Porque ahora la podemos cargar en los dispositivos, ¿verdad? Y tenerla a la mano todo el tiempo. Así que Dios provee para que el pueblo esté siempre informado de las verdades de Dios. Pero Dios a través de los tiempos ha tenido su forma de llevar el mensaje, su forma de llevar el evangelio, su forma de hacer que lo que Él tiene para nosotros nos llegue con toda la verdad posible para que nosotros estemos claros de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en este caso vamos a estudiar la promesa que dice la simiente de Abraham, que es la promesa del pueblo de Israel, ¿verdad? En ese sentido, pues todavía hay mucho más que abarcar, pero literalmente, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, vamos a estar estudiando de la herencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, los herederos de Abraham. Puede ser que Abraham, lo leímos en lecciones pasadas, después de 99 años de edad, con una mujer estéril, Dios comenzó a cumplir su promesa en Abraham. Eso quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Muchas veces pensamos nosotros y pensamos en esta pandemia, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Dios tiene su lugar, tiene su tiempo y esto un día va a acabar y va a ser para la gloria de Él, para que el mundo reconozca lo que Él puede hacer en las vidas de cada persona. Así que Abraham tuvo una descendencia a partir de Isaac a Jacob. Y ahí fue que como que explotó, ¿verdad? Porque ¿cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2 hijos, ¿verdad? Y todavía como que esto como que no tiene tendencia a multiplicarse, ¿verdad? Solamente 2 hijos. Esto no esto va a tardar largo tiempo antes de que se multipliquen. Pero cuando llegó Jacob, ¿verdad? Y Jacob tuvo ¿cuántos? 12 hijos y 2 hijas. ¿No es así? Así que el pueblo entonces empezó a crecer, y ustedes saben pues todos los inconvenientes que tenía el pueblo, pero no solamente por el lado de Jacob, también por el lado de Esaú, que era su hermano. Así que ya comenzaba Abraham a tener una gran descendencia alrededor del mundo conocido en ese momento. Y esa descendencia se fue expandiendo hasta cuando llegamos, ¿verdad? Que fueron esclavizados por los egipcios. Y de esa esclavitud que vino por causa de ¿qué? De que se habían olvidado de Dios. Sí. Ajá. ¿Cómo es posible? Dice un hermano aquí dentro del templo, para aquellos que nos escuchan a través de las redes, que a través de un solo hombre vino a poblarse el mundo entero. Y no solamente en la forma física, ¿verdad?, de una nación, sino en la forma espiritual, que es mucho mejor todavía, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver más adelante en esta lección. Así que el Señor pone al pueblo de Israel en una situación que llegó a ser esclavo de Egipto. Pero de entonces viene la liberación, porque el Señor siempre mantiene sus promesas a pesar de que nosotros no las cumplimos. Y ahí es que entra en el escenario Moisés, ¿ok? Dios le da un mensaje, después de 40 años de haberle Dios dado el mensaje, que decide entonces Moisés liberar su pueblo. Había una circunstancia, ¿verdad?, que él no recibió un mensaje directo, pero sí unas circunstancias que llevaron a Moisés a estar en el exilio por 40 años, para entonces darse cuenta de lo grande que es Dios y lo poco que es el hombre, y lo mucho que puede hacer Dios con nosotros.
Acuérdense que Moisés, no sabemos cómo era el hablar de Moisés. Dice que el hablar era torpe. Muchos podríamos decir que era gago. Otros podían decir que tenía una mala voz. No se le oía bien, ¿sabes? No podemos decir qué tipo de voz tenía Moisés, que Moisés mismo se reconocía que era torpe en el hablar. Pero Dios es un Dios de milagros y Dios provee para que nosotros no tengamos excusa para trabajar para la obra de Dios. Hay muchos hermanos que ponen muchas trabas, muchas excusas para trabajar para Dios. Pero Dios nos utiliza de todas maneras. Y vamos a ver que Dios nos utiliza no solamente porque tengamos unas capacidades o unos estudios para ejercer. No, Dios nos utiliza cuando quiere utilizarnos porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que Israel una vez recibe la promesa que Dios le había dado a Abraham, que esa promesa había venido a través de sus herederos, ¿verdad? Y por eso vemos las expresiones que los mismos israelitas y el mismo Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Con esto Dios quería decir que Dios estaba manteniendo una promesa a través de todas esas generaciones por la promesa que le había hecho a Abraham. Y de esta manera el pueblo de Dios viene a ser un pueblo especial. Viene a ser un pueblo especial. Un pueblo que nos dice aquí Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí hay dos palabras bien importantes en este versículo de Deuteronomio 7:6. La primera es un pueblo especial. Un pueblo especial. Le pregunto, ¿qué de especial tenía el pueblo de Israel? ¿Qué de especial tenía? Ellos actuaban como cualquier otro pueblo alrededor de ellos. Ellos no tenían nada especial. Eran malcriados, eran peleones, se olvidaban de Dios. ¿Se acuerdan del evento, verdad? Que después que Dios los sacó de Egipto y Moisés se cuidó por unos días y ya tenía una estatua erigida, ¿verdad? Diciendo que era Jehová que lo sacó, que fue la estatua de oro que lo sacó, que ellos mismos habían hecho con sus manos. O sea, una estatua ellos la hacen con sus manos y le dicen que fue el libertador de ellos. O sea, ese era el pueblo especial que Dios escogió. Al punto que Dios tuvo ¿verdad? Que disponer, vamos a decirlo así, de algunos de ellos para que el pueblo entendiera que Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y no hay nada más que Él en el universo, no solamente en la tierra, sino en el universo. Pero Dios le decía a ellos, un pueblo especial, un tesoro particular. Así que la decisión de que Dios escogiera a Israel para que sea un pueblo especial, se debía ¿a qué? A la misericordia y a la gracia de Dios. No había otra cosa. Dios decidió que ese fuera su pueblo y Dios lo escogió. Pudo haber sido otro, pero Él había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? Y a través de esa promesa que le había hecho a Abraham, que de ahí iba a salir la simiente, ¿verdad? Que iba a ser el deseado de toda la gente que conocemos hoy, es que Dios iba a establecer el reino eterno para su pueblo. Así que ese pueblo particular, un pueblo que no tenía nada, no tenía riquezas en ese momento, era un pueblo nómada, solamente vivían en tiendas y se pasaban de un lado para otro, ¿verdad? Estuvieron 40 años en el desierto, corriendo para aquí y para allá, y para Dios ese era un pueblo especial. Él no escogió a Egipto, Él no escogió a Babilonia, Él no escogió a Grecia y a Roma, que eran ciudades opulentas, con gran comercio, con grandes barcos para moverse de un lado a otro. No, Dios escogió un pueblo que vivía en el desierto, para que fuera su pueblo especial.
Y así en Ezequiel 16:8 nos dice algo bien interesante. Pasé junto a ti y te miré. Y he aquí que estabas a tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Y fuiste mía, dice el Señor Jehová. Dios nos miró y Dios nos mira a cada uno de nosotros. Dios entiende todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Dios entiende también nuestra rebeldía. Y eso lo digo a los jóvenes. Dios entiende tu rebeldía. Pero Dios te mira y Dios lo que nos dice a nosotros, ustedes están faltos de amor. Ustedes están faltos de amor. Así que ahora estamos en el tiempo de amar, de aceptar a Dios como nuestro Salvador personal, de decirle a Dios, Dios, ya no puedo conmigo mismo, quiero entregarme en tus brazos de amor para que tú seas el que dirija mi vida. Y lo lindo de todo esto, hermano, es que Dios está dispuesto a hacer eso en el momento que tú se lo pidas, ¿verdad? Y después nos dice, y te hice juramento y entré en pacto contigo, y fuiste mía, dice el Señor Jehová. Sí. Sí. Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí. Nos dice el hermano Pepe, uno de nuestros grandes ancianos aquí de nuestra iglesia, que tengamos cuidado de que nosotros tengamos nuestros becerros de oro. Lo digo para la audiencia que nos oye a través de las redes. Cada uno tiene en su vida algo para adorar, que nos aparta de Dios cada día. Algunos es el licor, algunos son las drogas, algunos son, como me dice un amigo mío, sucursales, ¿verdad? Tienen a su esposa y a otras mujeres, infidelidad, muchas cosas nos pueden apartar de Dios porque centramos nuestra adoración a esas cosas. Y Dios quiere que centremos nuestra adoración hacia Él. Pero Él no nos abandona. Aquí lo importante es que Dios nunca nos abandona. Dios está ahí dispuesto para que cuando sintamos en nuestro corazón la influencia del Espíritu Santo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él está presto para perdonarnos, ¿verdad? Y sacarnos hacia adelante. Y lo vemos a través de la historia de todo el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Y hablamos del pueblo escogido por Dios. Y Israel es el Israel esto. Y hay muchas vertientes que nos hablan acerca del pueblo de Israel. Y muchas creencias. Pero a la final, vuelvo y repito, Israel no tenía nada especial, como nosotros tampoco tenemos nada especial. No lo tenemos. ¿Por qué Dios nos escogió? Porque nos ama. ¿Por qué Dios nos escogió? Porque por su gracia Él nos redime y por su gracia Él nos mira. Vamos a decirlo en otras palabras, ¿verdad? Porque el Señor quiere. Porque el Señor quiere. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. La causa primordial de esa elección se encuentra en el misterio del amor divino. Dice aquí el autor de la lección, ¿por qué Jehová escogió a Israel? En la lección dice, ¿por qué Yahvé escogió a Israel? Eso no lo sabemos. Eso solamente lo sabe Él. Nosotros podemos especular muchas cosas, pero solamente Dios sabe por qué escogió a Israel. Así que cualquier tendencia que nosotros tengamos a renunciar, ¿verdad? A ese amor que Dios tiene por nosotros, ¿verdad? Nos dice el autor que es reprochable. O sea, si conociendo ese grande amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y nosotros lo rechazamos, somos unos malagradecidos. Vamos a decirlo así.
Somos unos malagradecidos. Eso lo escribió J.A. Thompson en el libro titulado Deuteronomio. Israel sale de Egipto, de la esclavitud, comete los pecados que cometió durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, recriminaciones contra Moisés, recriminaciones contra Dios, y Dios los mantuvo así por el desierto 40 años. En esos 40, miren si Dios había escogido un pueblo especial, que las ropas de ellos no se dañaron en 40 años. ¿Qué ustedes creen que nosotros tengamos un par de zapatos y una ropa que nos dure 40 años como si lo hubiéramos comprado el primer día? ¿Cuántos chavos nos ahorraríamos? ¿Cuántos chavos nos ahorraríamos? Y ellos están viendo eso, ven el maná que cae del cielo, ¿verdad? Hasta Dios le concedió deseos que ellos, sabía Dios que no se lo que le podían causar daño, no que no se lo merecieran, que le pusieran causar daño. Imagínense, a ver, tengamos cuidado con lo que le pidamos a Dios. A veces somos tan insistentes, ¿verdad? Como la parábola de la viuda que fue donde el rey, y el rey cumplió su deseo. ¿Por qué? Para que no lo molestara más, ¿verdad? Con lo mismo. Tengamos cuidado con lo que ellos pidieron codornices, y ¿qué pasó? ¿Verdad? Un desastre en el pueblo. Así que hasta eso Dios nos complace, con tal de que nosotros veamos el poder de Dios en nuestras vidas y reflexionemos y nos entreguemos a Él. Así que Dios le da la tierra que le había prometido a ellos. Después de la muerte de Moisés, Dios le entrega la tierra y no hubo problema, ¿verdad? Casi, para el pueblo de Israel tomar la tierra. Cruzaron el río Jordán en seco, destruyeron unas murallas que eran inescrutables, se apoderaron de todas las tierras de todos los pueblos, al punto de que ya Israel había comenzado a vivir en paz. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Acuérdense que leímos en la lección, en el versículo de memoria: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ya el pueblo, después de 400 años de Dios haberle dado la promesa, llega a la tierra prometida. Pero Dios le permite llegar ahí, y si nosotros ocultamos más, porque yo siempre me preguntaba, hermanos, y lo voy a poner de asignación, ¿por qué Canaán y no es otro sitio? ¿No se lo han preguntado? Habiendo tantos pueblos alrededor, ¿por qué Canaán y no es otro sitio? Aquí el autor nos da una referencia, ¿verdad?, de la región donde ellos estaban viviendo. Esa está en la lección en el libro, ¿verdad?, 3 en 1 que corresponde a esta lección. Imagínense, como las manecillas del reloj. Al norte, Europa, ¿verdad? Al sur, África. Y al este, Asia. ¿Qué Dios pretendía con que ellos estuvieran ahí en esa tierra de Canaán? ¿Qué era lo que Dios pretendía? Ser el centro de adoración del mundo conocido en ese momento, y después extenderse hasta nosotros hoy día. Así que Dios escoge esa tierra porque era el centro de las naciones de aquel momento. Por eso es que muchos reyes trataban, ¿verdad?, de dominar los reinos de Israel y los reinos de Judá, porque ese era un centro, ¿verdad? Estaban la costa, los muelles, ¿verdad?, al lado oeste de Israel. Estaban las tierras desérticas por un lado y las demás naciones. Y ese pueblo, si hubiera adorado a Dios como Dios quería, si hubieran servido a Dios como Dios quería, todos los demás pueblos hubieran conocido a Dios. Todos los demás pueblos hubieran conocido a Dios. Así que el propósito de Dios establecerlo en Canaán era, si lo podríamos decir de esta manera, distribuir su amor hacia las naciones y que todas las naciones le conocieran.
entonces Israel se constituiría un pueblo de sacerdocios, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que muchos pueblos iban a venir donde ellos para que intercedieran por ellos ante las naciones, ante Dios, perdón. Y de esta manera las naciones fueran bendecidas por Dios. Pero ¿qué pasó? Israel se olvidó. Israel se olvidó y hemos visto las calamidades que han pasado. Y lo que podemos sacar de esta historia es que a través de todos estos sucesos, de por qué Dios nos llama, y nos llama también a cada uno de nosotros. Dios nos llama a cada uno de nosotros para que seamos sacerdotes, sacerdotes del Dios alto, sacerdotes del Altísimo. Y cuando hablo de sacerdote, incluyo a damas, niños, hombres, en este pueblo de sacerdotes. ¿Por qué? Qué bonito es que una persona reconozca nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima con Dios, y pueda llegarse a nosotros y nos diga, ¿puedes interceder por mí ante Dios? Porque sabe que somos un pueblo de oración, un pueblo que se dedica a la palabra de Dios, un pueblo que se rige por lo que Dios dice. ¿No es bonito eso? Así que nosotros tenemos que representar a Dios aquí en la tierra debidamente. Y Dios tiene grandes promesas para nosotros. Promesas condicionadas y promesas incondicionales también. Porque una de las promesas incondicionales de Dios para Israel era que lo iba a traer y iba a ser su pueblo santo. Se lo dijo a Abraham y esa promesa la mantuvo hasta los últimos días. Hasta que llegamos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Verdad? Y de ahí entonces fueron surgiendo a través de remanentes que quedaban de adoradores verdaderos hacia Dios, que la palabra se mantiene hoy día. Y llegamos entonces al cristianismo del siglo XXI. A este cristianismo que tenemos que sacar de este cristianismo a nivel mundial, porque ¿cuántas iglesias cristianas existen en el mundo? ¿Cuántas? Miles. De todo tipo. Unas grandes, otras pequeñas, algunas sextas, como dicen algunas iglesias, ¿verdad? Y de cada una de ellas también Dios tiene un remanente que le sirve en espíritu y en verdad. Son aquellas personas que están verdaderamente centrados en el amor de Dios y quieren seguir lo que Dios les está diciendo a cada uno de ellos. Hasta que llegamos a esta 2021. Me acuerdo cuando entró el 2000, que la gente decía que ya se va a acabar el mundo. ¿Se acuerdan de esos eventos? Que si las computadoras, que si esto, que si para aquí, para allá. ¿Ah? El Y2K, el famoso Y2K. Y llegamos a 21 años más tarde y estamos igualitos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el pueblo de sacerdotes que Dios quiere? Así que le invitamos, hermanos, y a aquellos que nos escuchan a través de las redes, que nos propongamos ser un pueblo digno, representante del Dios del cielo, siendo sacerdotes de Él aquí en la tierra, mostrándole al mundo lo que Dios quiere para cada una de las personas que viven en esta tierra, y es la vida eterna. Pero ¿cómo la van a conocer si nosotros no se los anunciamos? Sí. ¿Cuándo vamos a ingerir vianda? Nos dice el hermano Pepe. ¿Cuándo vamos a ingerir vianda y nos dejamos de tomar leche? Muchas veces pensamos que la vianda son las doctrinas. Las viandas no son las doctrinas. Las viandas es vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Conocer a Dios, el amor de Dios para nosotros, y que ese amor de Dios está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Él. Que ese amor de Dios está dispuesto a reparar cada una de nuestros errores del pasado, de curar nuestras heridas, de sanar nuestras decepciones, de sanar tantas cosas. Dios está ahí con solo tú pedírselo, porque Dios es un Dios de amor y Dios quiere que mostremos ese amor al mundo. Con esto, hermanos,
El tiempo nos ha traicionado. Pastor González, yo no sé si en el futuro tengamos que darle más tiempo a la lección, porque la verdad que nos hemos quedado cortos, pero Dios quiere un pueblo, un remanente espiritual, un Israel espiritual. Así que lo que se pueda decir del verdadero pueblo de Dios solamente se centra en aquel que le quiere adorar en espíritu y en verdad. Ese va a ser el Israel de Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas en ese Israel. Y las promesas, ya Dios la cumplió. La promesa final de traernos un Salvador. Ya el sacrificio se hizo. Ya la redención está disponible para cada uno de nosotros. Solamente falta que la aceptemos. Con esto, ¿verdad? Nos despedimos de esta sección de la lección. Les voy a pedir a los hermanos que están aquí presentes que estemos en pie para cerrar esta escuela sabática, y esperamos que haya sido de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Dios de amor, Dios de misericordias, Dios comprensivo. Primeramente, como pueblo tuyo, Señor, queremos pedirte perdón. Perdón porque no hemos sabido reconocer la gracia y el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque no hemos podido entender las misericordias que tú has extendido cada día para nuestras situaciones. Te hemos fallado, Señor, muchas veces. Te hemos fallado todos los días, Señor. Pero tú sigues ahí todavía extendiéndonos tu mano para rescatarnos, Señor, cuando nuestro pecado nos hunde cada día más. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdónanos a nosotros en forma individual. Y permite, Señor, que podamos ser ese pueblo de sacerdotes que tú anhelas para tu pueblo. Que seamos los sacerdotes que te reconozcan a ti como su Dios verdadero y que otros también puedan reconocerte de la misma manera. Y es por eso, Señor, que como pueblo tuyo nos entregamos en espíritu y alma y cuerpo para que tú lo utilices conforme a tu voluntad. Bendición que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, esta mañana queremos hacer varios anuncios antes de entrar de lleno en el culto de adoración. Hoy les esperamos a las 5:30 de la tarde. Acá en Puerto Rico se está poniendo el sol, ¿verdad? Un poquito más tarde ya estamos entrando de lleno en el verano y el sol se tarda un poquito más en poner, ¿verdad? Pero ya a las 5:30 de la tarde estamos listos para comenzar la jornada de despedida de sábado, si lo podemos decir así, ¿verdad? Esa tardecita con Jesús en que toda la iglesia, desde sus autos, en el estacionamiento, nos reunimos y adoramos a Dios Todopoderoso. Así que le invitamos a todos y a aquellos que nos escuchan, si quieren estar con nosotros, búsquenos en el mapa, Barrio Espinar de Aguada. Y ahí van a encontrar un puntito que dice Iglesia Adventista. Y ahí estaremos reunidos para recibirles y compartir con ustedes las grandes maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a tener al hermano Gamaliel Rosado, un joven muy dinámico, muy entusiasta, le gusta adorar a Dios, no solamente con la predicación, sino con la música. Así que vamos a tener a Gamaliel con nosotros y sabemos que vamos a tener una tarde maravillosa. Luego el martes es la próxima programación que tenemos, donde se está discutiendo el discurso maestro de Jesucristo. Un libro muy interesante, la dinámica que se está trayendo también es interesante y esperamos que mucho, ¿verdad? Esta transmisión este programa es transmitido, no es presencial, no es en la iglesia, es transmitido. Así que conéctense, en verdad, a través de sus celulares, sus televisores. Ahora vienen los televisores inteligentes, que usted puede conectarse en el internet y verlo en pantalla grande, ¿verdad? Toda la programación y es como si estuviéramos en la iglesia mismo. El viernes, la sociedad de jóvenes, ayer tuvimos una sociedad de jóvenes muy interesante, muy bonita, muy emotiva. Gracias, Adi, por esa programación. Sabemos que Dios estuvo contigo en ese momento y sabemos que van a venir muchas programaciones más para la sociedad de jóvenes que van a ser del gusto, ¿verdad?, de los hermanos. Y el sábado comenzamos, ¿verdad?, con el fin de la semana. Comenzaremos un nuevo sábado para el Señor
con la programación de escuela sabática, el culto y todo lo demás. Así que, hermanos, les invitamos para que estén con nosotros durante toda esta semana. Sin más por el momento, en esta mañana el Señor ha escogido a nuestro primer anciano, pero también pastor de la iglesia, al pastor Juan González, para que nos imparta la palabra de vida, para que nos traiga el mensaje del cielo que el Señor le inspiró para esta mañana, y esperamos que el Señor lo utilice y que sea el Espíritu Santo que hable a través de él. Pastor Juan, vamos entonces a comenzar con una última oración y entonces le damos paso a su predicación. Vamos a estar de pie nuevamente, hermanos, y oramos. Padre del cielo, hemos conocido un poquito de ti, Señor, a través del estudio de la lección de esta mañana. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Pero en este momento, Señor, en que vamos a atender al culto de adoración, te pedimos que los planes que tú tienes para tu iglesia sean expresados a través de la voz de nuestro pastor Juan González. Inspíranos, Señor, para seguir trabajando en tu obra, para seguir demostrando a otros, Señor, que tú eres un Dios viviente, un Dios fuerte, pero también un Dios de amor y de misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor, como ponemos en tus manos también al pastor Juan González. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos sentimos felices esta mañana de estar aquí en la presencia de nuestro Dios, pidiéndole que sea Él quien nos hable a través de su palabra. Yo sé que el tiempo de la lección a veces nos traiciona, pero mis queridos, quiero ser muy cuidadoso con las primeras palabras que voy a decir, especialmente para ese grupo de hermanos que me escribió en una forma quizás anónima, presentando la preocupación que ellos tienen por las situaciones de nuestras iglesias. La lección de esta semana me da las respuestas y es: Dios te presenta la verdad. ¿Quién la tiene que aceptar? Somos nosotros. Dios te dice cómo hablar, cómo vestir, cómo actuar. ¿Quién tiene que obedecer? El pueblo de Dios. La historia nos dice que siempre el pueblo que Dios llamó ha sido un pueblo que rebelde, que conociendo la verdad le dieron la espalda. El llamado de Dios es constante. Qué bueno es mi Dios conmigo. Voy a ponerme yo. Qué bueno es mi Dios conmigo. Que a pesar de todos los defectos me sigue, pero también la misericordia de Dios tiene que. Y al pueblo de Israel le dijo: si tú no me obedeces, tú que conoces esta verdad, si tú no me obedeces, las maldiciones caerán. Porque Dios los quería maldecir. No, Dios lo que quiere es que bendecirnos, ¿sí o no? Dios quiere bendecirnos. Nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, Dios nos quiere bendecir. Somos nosotros, este pueblo. Por eso dice que a la final trompeta ninguno tendrá excusa. Todos tendremos que comparecer delante de Él. Y somos nosotros, mis queridos. Y yo entiendo que este grupo tiene la razón. Casi me desafiaron en responderles a través de mi mensaje en esta mañana. No, yo no voy a entrar en discusión, porque el pueblo de Dios ha sido llamado para proclamar una verdad del amor de Dios. Yo sé, mis queridos, como me dicen, ustedes no están haciendo nada para atraer a los miembros a la iglesia. Los miembros tienen miedo de contaminarse en la iglesia, sin embargo, van a todos los lugares y no tienen miedo de contaminarse. Están en los moles, están en los estas, paseando, comiendo. Sin embargo, para la iglesia tienen miedo de venir.
Quizás mis queridos que me están, si ustedes me están escuchando, quizás usted tenga razón. Pero mi relación con Dios es solamente Dios. Cada cual tendrá que compadecer. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. No, ese es nuestro deber. Presentamos la verdad. Si ustedes querían entrar en controversia, esta iglesia no va a entrar en controversia. Nosotros tratamos con la ayuda de Dios de someternos a la voluntad de Él. Pero ¿quiénes son los que toman la decisión? Somos nosotros. Así que este grupo que está tan interesado, vamos a unirnos en oración para que Dios toque los corazones de cada uno de nosotros, que toque mi corazón. Porque mis queridos, la Iglesia Adventista de Espinar de Aguada no hace programaciones para entretener a nadie. Nuestra iglesia, y el día que yo me pare aquí para entretenerlos a ustedes, es el día que yo he fracasado. Es el día que yo me he apartado de lo que Dios quiere que yo haga. Porque mis queridos, nosotros no estamos aquí para exaltarnos de que yo sea mejor que otros. No, el único que debe de ser exaltado sobre todo es Jesús, nuestro Dios. A Él debemos la honra y la gloria. Es a Él. Así que gracias por esa preocupación. Pero también queremos que ustedes sean parte de este pueblo que Cristo vendrá a buscar. Dejemos, Dios convencerá a cada uno en el momento que tenga que venir. No puedo decir otra cosa. Es Dios. Es verdad, como dije, muchas de las cosas que ustedes me exponen es verdad. Pero esta no es mi iglesia. Como dicen, esta es la iglesia de Dios. Simplemente nosotros somos un representante que tendremos que darle también cuenta a quién. Hermano Ati, tendremos que darle cuenta a Dios. Yo no le tengo que dar cuenta a nadie más, a mi Dios. Así que con esto no voy a entrar en más de los pormenores, pero quiero ser respetuoso y quiero decirles que nosotros somos una iglesia que amamos y tratamos de someternos a lo que Dios nos pide que hagamos. Porque nuestras doctrinas y principios están basados en un así dice Jehová. Oremos. Padre de amor, gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Señor, gracias porque tú me dices en tu palabra que a quien yo debo de mirarte es a ti. Miradme a mí, dice el Señor, y sé salvos. En ti encontramos el camino, la verdad y la vida. Por este grupo que está preocupado, abrázalos con tu poder. Aquellos que no están viniendo a la iglesia, tú solamente conoces la razón. Todos necesitamos de tu gracia, de tu perdón. Yo lo necesito. Por eso nos ponemos en tus brazos, para que tu palabra sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, todo este fin de semana estamos hablando de un ser especial llamado ¿qué? Llamado mamá. Ese ser que a través de las páginas de la palabra de Dios nos presenta y nos da a entender si hay un amor especial que Dios entiende, es el amor de ¿quién? De una madre. No quiere decir con esto que Dios no entiende las peticiones y el amor del Padre, porque si hay un ejemplo de lo que es el amor de un padre, está en la figura que se nos presentó hoy a través de la lección de escuela sabática, la lección de nuestro Padre Celestial. Con amor eterno te he amado. Qué hermoso es nuestro Padre. Y mis queridos, la semana pasada, mi compañero O'Neill, que donde él esté, vaya nuestros saludos. Mientras él estaba predicando,
yo tenía en mi escritorio más o menos una idea de lo que yo quería presentar, porque da la casualidad, o no hay casualidad, para Dios solamente sabe, que el año pasado también me tocó predicar para el Día de las Madres. También me tocó presentar el tema. Y hablé acerca de las promesas de Dios a través de esas mujeres de fe, que a pesar de todos los obstáculos y problemas que tuvieron que pasar, mujeres se mantuvieron ¿qué? Fieles al cometido del por qué Dios las había llamado, de la responsabilidad que Dios tiene, que ha puesto en los hombros de cada mujer llamada mamá. Mi esposa decía esta mañana a una hermana de nuestra iglesia, no, quizás usted no es mamá, pero tiene tantos hijos, porque esos sobrinos, esos miembros de la iglesia, yo tengo hermanas de iglesia que me han adoptado como ¿qué? Como hijos, y se preocupan. Así que mi querido, hablábamos el año pasado de aquellas promesas hermosas que Dios nos ha dado, promesas que tienen que ver inclusive con la lección que hemos estudiado en esta semana, de ese porvenir glorioso que nos espera cuando Cristo vuelva ¿qué? Por segunda vez, cuando los muertos en Cristo resucitarán. Oh, mis queridos, esa promesa tiene que llenar a cada padre. Y en esta semana que hemos escuchado tantas noticias negativas, hoy más que nunca yo tengo que aprender a confiar en Dios. Momentos difíciles se avecinan. Y la única manera como yo voy a mantener mi fe dependerá de mi relación que hoy yo tenga con Él. Por lo tanto, mis queridas madres, ustedes que tienen tantas peticiones en sus corazones, ustedes que claman día a día, no es que nosotros nos clamemos, pero es que ustedes saben cómo clamar, cómo pedirle a Dios. El Señor te dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. Oh, mis queridas madres, en el cielo se guarda un informe exacto de la desprendida y sacrificada labor que ustedes realizan. Las madres no trabajan solo por obtener una recompensa. Su motivo es porque hay algo innato en ustedes, el amor. Y para el Día de la Madre, lo más feliz que se siente una mamá es que sus hijos estén ¿qué? Estén alrededor. Ella no se preocupa si tienen o no tienen para regalo. Es más, yo conozco a madres, y Olga me va a corregir esto, que en el Día de la Madre es cuando más sabroso quieren cocinar para sus hijos. Quieren cocinar, hermano, porque ese amor de madre las motiva. Por eso el cielo te dice, es alentador saber también que cuando pareciera que nadie las observa, hay uno que contempla todos tus actos. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Qué hermoso, mi querida madre. Qué hermoso es saber que hay uno que te vigila, hay uno que te cuida, hay uno que sabe por las necesidades que tú estás pasando. Hay uno que conoce, por eso el libro de Hebreos te dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo que tú realizas. Por eso que dice la palabra de Dios, que grandes sorpresas nos esperarán en aquel día, la final trompeta. Cuando la voz de mi Jesús se escuche, diciendo levantaos.
Y cuántas sorpresas tendrán aquellas madres de abrazar a sus hijos, a sus hijas. Esa no es una promesa mía ni de la iglesia, es una promesa ¿de quién? Una promesa de Dios. Y mientras mi compañero hablaba la semana pasada, tremendo tema, yo me lo disfruté acerca del aceite de la viuda. Y algo que me llamó la atención de este relato es que aquella mujer era esposa de un siervo de Dios. Cuando dice, tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, se estaba refiriendo ¿a quién? A su esposo. Era temeroso, pero murió. Y ahora mis hijos se los quieren llevar como esclavos porque no tengo cómo pagar la deuda que mi esposo dejó. Y puede ser, mis queridos, que hoy exista alguna preocupación en tu vida, pero Dios la conoce. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Él conoce tu fidelidad, pero eso no evita que tengamos que pasar por momentos ¿qué? Por momentos difíciles. No, mi querido, lo vamos a pasar. Ahí es que entonces se ejercita la fe de Abraham, que creyó cuando todavía nada se había visto de la promesa de Dios. Y hoy nosotros hemos sido llamados para ejercitar esa fe en las promesas. Cuando el Señor me dice que mis hijos le pertenecen a Él, yo tengo que confiar que son de Él. Y eso es lo que el cielo, mis queridos, nos quiere decir. Y aquella mujer, como Neil nos presentó, yo había escuchado tantas sermones, pero yo me lo disfruté mirando cómo él presentaba, cómo Dios suple nuestras necesidades en el momento cuando más que, en el momento cuando más lo necesitamos. Ahí se presenta Dios diciéndome, yo estoy aquí, porque yo te prometí que te sostendría en todo momento. Por lo tanto, mis queridos, aquella viuda que se acercó a Eliseo, esa mujer creyó en esas promesas. Y ustedes son testigos de aquella predicación. Y en esta mañana, ahí ese relato continúa porque nos presenta ahora Eliseo en un hogar que aparentaba no tener necesidad económica alguna. Era una sumanita, dice. No tenía necesidad, aparentemente. Esta mujer se había dado cuenta de quién era Eliseo. Sabía que había algo en ese hombre que era distinto a otros que caminaban frente a la casa de ella. Esa mujer había visto en ese hombre algo diferente. Y mientras yo estudiaba este tema me preguntaba, ¿podrá ver la gente algo diferente en mi hogar, en mi persona, como padre, como madre, como hijo? Nosotros que creemos en esta verdad, la gente puede percibir en nuestro hablar. La gente puede percibir en mi manera de vestir, de actuar, en mi manera de hablar de mi prójimo. Puede percibir algo diferente en mí. Y aquella mujer, mis queridos, percibió algo diferente en Eliseo. Y le dijo a su esposo, veo en este hombre, siempre que pasa por nuestra casa, que es un santo varón de Dios. Wow, qué frase, mis queridos.
es un santo varón de Dios. ¿Podrá decir la gente eso de mí, mis queridos? Yo tiemblo, porque quizás mi ejemplo no ha sido el mejor. Mis palabras, mi comportamiento. Porque la palabra de Dios me dice, sí, será predicado este evangelio, pero también me dice por testimonio. ¿Cómo está mi testimonio delante de Dios? Donde Dios me ha puesto. ¿Cuál es mi testimonio? Cuando en esta tarde estaremos entregando las cajas de alimentos, ¿cuál va a ser mi testimonio? ¿Para que hablen bien de la iglesia de Espinar? ¿O para hablarle bien acerca del amor de Dios? ¿Cuál es ese testimonio? Y aquella mujer se dieron cuenta que en ese hombre había algo diferente. Lo habían estado observando. Y mi querido, por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que nosotros somos ¿qué? Espectáculo al mundo. Nos están observando. Especialmente a ti, mi querida madre, que te ha tocado vivir en los momentos difíciles de desafíos. Cuando no solamente tienes que hacer la labor de una madre, sino de la mujer que tiene que planchar, lavar, limpiar la casa, estudiar con sus hijos, muchas veces salir a hacer la compra, regresar. Dios conoce, como acabamos de leer la promesa, Dios conoce lo que tú haces. Pero aquella mujer le dijo, mira, este santo varón de Dios, vamos a hacer algo por él. Vamos a preparar un cuarto para que cada vez que él pase por aquí y no tenga dónde ir, se pueda hospedar ¿con quién? Con nosotros. Así que aparentemente esta mujer no tenía problemas ¿qué? Económicos. Estaba bien. Y el relato me dice que un día Eliseo se hospedó en aquella cámara y durmió en ella. Y Eliseo llamó a Giezi, que era su criado, y le dijo, llama a la Sunamita. Y cuando la llamó, ella vino y le hizo una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Mi querido amigo y hermano que nos estás viendo a través de estas plataformas, lo que estamos aquí en esta mañana, madre que me escuchas, si Jesús te mirara en esta mañana directamente a ti, Olga, y te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le responderías? Rosita, ¿qué tú le responderías? Beba, ¿qué tú le responderías? Que si el Señor te mirara fijamente hoy y te preguntara, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres? Él conoce tu necesidad. Él sabe las lágrimas que has derramado. Escucharon las palabras de anoche de una mujer que predicó aquí. Él sabe por lo que estamos pasando. Pero si te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le responderías? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Cuál es ese pedido que hay en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué es lo que muchas veces oras para poder dormir y sin embargo cuando tu cabeza cae sobre la almohada y se apagan las luces, no puedes dormir? El cielo lo conoce. Él conoce muy bien cuál es tu preocupación.
Y hoy el cielo te está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que yo hable con alguien? ¿Necesitas algún favor que quieres que yo te haga? Y ella dijo, mira, no, yo estoy bien. Una respuesta clave de una madre, yo estoy bien, a pesar de que las cosas no estén marchando bien, para que sus hijos no se preocupen, yo estoy bien. Me duele un poquito el cuerpo, pero eso no es nada. ¿Lo han dicho? Eso no es nada. Sacan fuerza de donde no tienen. Sacan fuerza para subir escaleras cuando ya las piernas no le dan. Sacan fuerza para ir a cocinar cuando no tienen el deseo. Sacan fuerza para sonreír cuando por dentro lloran. Sacan fuerza para darle ánimo a su esposo, a sus hijos, diciéndole, Dios está con nosotros, aunque muchas veces se apartan a un lugar solitario y le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Dónde tú estás? Y Dios, mis queridos, entiende muy bien ese reclamo aparente que tú le estás haciendo. Señor, yo estoy bien. Y el profeta le dijo, ¿qué vamos a hacer por ella? ¿Qué vamos a hacer por ella? ¿Qué voy a hacer con mi pueblo? ¿Qué voy a hacer con mi iglesia? ¿Qué voy a hacer con esa madre que suplica? ¿Qué voy a hacer? Y entonces el criado le dijo, ¿sabes qué? Ella nunca ha podido tener un hijo. ¿Te recuerdas la historia que estamos yo estudiando? Ni lo va a tener porque su esposo ya es ¿qué? Ya es anciano. Y el profeta llama a esta mujer y le dice, el año que viene, por este tiempo abrazarás a un hijo. ¿Conocerá el Señor tu necesidad? ¿Conocerá Dios nuestras necesidades? ¿Conocerá Dios las dudas que tenemos nosotros? Porque a veces pensamos y no nos atrevemos porque a veces pensamos, ¿qué dirá la gente? ¿Dónde está tu fe? Muchas veces, mis queridos, no tiene que ver con la fe. Es que la parte humana se resiste. Se resiste a pensar que esto pueda estar sucediendo. ¿O ustedes creen que mi Jesús no tuvo miedo? Tengo miedo. Mi alma está angustiada. Y mis queridos, cuando escuchó esa mujer eso, no, Señor, no te burles de mí. Porque, mis queridos, muchas veces pensamos cómo Dios va a traer a mi hijo o a mi hija que después de haber conocido esta verdad se ha ido. Que está haciendo cosas que no debe de hacer, está actuando, vistiendo, viviendo una vida loca, como dicen por ahí. ¿Qué tú vas a hacer, Señor? Y el Señor, a través del profeta, nos está diciendo a nosotros, deja tu problema en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Y le hizo una promesa imposible para los hombres. Pero no hay nada imposible cuando yo pongo mi caso en las manos de Dios. Deja que Dios actúe. Y le dijo claramente, mira,
el próximo año, con fecha, hora y todo, el próximo año, en este tiempo, tú abrazarás, no otra, va a ser tu hijo. Señor, no te burles. Pero la palabra de Dios dice que aquella mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo se lo había dicho. Hermano, el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Deja que Dios actúe, mi querida madre, mi querido hermano, mis queridos amigos que nos están mirando. Deja que Dios actúe. Él actuará en su momento. Nosotros conocemos la historia, cómo este niño enfermó. Ese niño enfermó y fue llevado. Andaba con su padre cuando le dio ese dolor fuerte de cabeza. Y aquí está la actitud de un padre. Usualmente nosotros decimos, deja que tu mami, porque como que la madre tiene un sentido para bregar mejor con los problemas, ¿sí o no? Llévaselo a su mamá, tiene un dolor de cabeza, la mamá va a saber qué va a hacer. Llévaselo. Es que ustedes, mis queridas madres, Dios la ha capacitado con algo tan especial que pareciera que ustedes saben actuar en todas circunstancias. Aquel muchacho fue llevado, pero sin embargo, dice la historia que aquel muchacho murió. No podemos entrar en todos los pormenores, porque el tiempo no nos da. Pero sin embargo, esta mujer que en algún momento quizás dudó de lo que el profeta le había dicho, no fue a pedir ayuda, murió, simplemente cogió el cuerpo y lo llevó a donde el profeta dormía. No estaba ahí, lo puso en la cama. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo los planes para el entierro? ¿Por qué no planificó? ¿Por qué no se lo dijo al esposo lo que había sucedido? ¿Qué era lo que había en ella que lo llevó a ponerlo en la cama del profeta? Porque ese niño era la promesa ¿de quién? De Dios. Y todavía le faltaba hacer algo a aquella madre. Volver donde estaba el profeta. Ahí en el Monte Carmelo. Esto, hermano, es impactante. Porque todos nosotros sabemos la historia de Elías en el Monte Carmelo. Lo que sucedió. Ahora Eliseo se encontraba en el Monte Carmelo, donde la presencia de Dios se había manifestado, donde el profeta había dicho: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Donde había visto cómo los profetas de Baales habían sido derrotados. Era en el Monte Carmelo. Mi querido hermano, mi querida iglesia, es en la presencia de Dios donde se obtienen las grandes victorias. Es cuando tú y yo aprendemos a buscar de Dios. Es aquí, mis queridos, y no lo voy a decir con temor a equivocarme. Es aquí en el templo, en la iglesia, donde Dios quiere que estemos para ganar las grandes victorias. No es que en nuestros hogares Dios no nos escuche, no me entiendan mal. Porque todos nosotros tenemos un rinconcito en nuestros hogares para hablar con Dios. Y ahí Dios nos escucha.
Pero aquel profeta se encontraba en el Monte Carmelo, donde se habían realizado los grandes milagros, donde el altar había sido una vez restaurado. Y la única manera que Dios quiere restaurar nuestras vidas es cuando lo buscamos de corazón. Por eso, si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios tiene un llamado especial, mi querido. Aquella mujer nos dice que ella fue donde su esposo y lo único que le dijo, simplemente, mira, dame un asna, dame un criado, yo voy a ir donde el profeta, el varón de Dios. Y el esposo le dijo, ¿para qué tú vas a ir? Y si no es día de fiesta, no es sábado, ¿para qué lo vas a invocar? Y simplemente ella contestó, paz, paz. Como que en medio de todo eso que estaba ella pasando, pudo mencionar la palabra paz. Aquella mujer, mis queridos, partió hasta encontrarse en el Monte Carmelo. El profeta la vio y le dijo a su siervo, corre, recíbela. Pero cuando llegó, aquel hombre de Dios se dio cuenta que aquella mujer estaba en angustia. Estaba en angustia, claro que sí. Mis queridos, mi querida madre, tú puedes sonreír. Tú puedes aparentar de que todo está bien. Tú puedes hablar acerca del amor de Dios. Puedes decir a tus hijos que todo está bien en ti. Pero Dios conoce tu angustia. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu pedido, que aunque no lo hayas dicho audiblemente, en tu corazón lo tienes. Y el que penetra los pensamientos del ser humano sabe por lo que tú estás pasando. Y el profeta le dijo, está en angustia. Y entonces aquella mujer le dijo lo que usualmente nosotros hacemos. Señor, si te estoy buscando, si estoy andando como tú quieres que yo ande, ¿por qué me viene esto? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor eso? ¿Por qué si te estoy haciendo fiel? Y aquella mujer le recordó, Señor, yo te dije a ti, no te burles de mí. Tú me dijiste, vas a tener un hijo. Y ahora que estoy teniendo mi hijo y estoy siendo feliz, mira lo que le pasa. El profeta dio unas órdenes. Y le dijo a su siervo, ve. Lleva esto, ponlo esto encima de la cama. Y la mujer le dijo, oh no, yo no me voy si tú no vas conmigo. Ustedes lo leen después con calma. Vive el Señor y vive tú, que no te dejaré. Ah, mis queridos, no importa por lo que estés pasando. Aunque tú no entiendas, dile al Señor, aunque no entiendo, yo no te dejaré. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Y el Señor parece que nos mira. Y como le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros en esta mañana. Así como estuve con estos grandes hombres de fe, yo estaré contigo. Te voy a bendecir. Aquel niño dice que cuando llegó a aquel lugar donde estaba el niño, la puerta se cerró. Él mandó a cerrar la puerta y oró al Señor. No hay tiempo. Mateo 6:6, 9:25 me dice,
entra en secreto y tu Padre te lo ¿qué? Te lo recompensará en público. Entra. No tengas temor de exclamar, de pedir. Entra en secreto en tu cámara. Pídele a Dios. Si tienes que reclamarle, miren lo que estoy diciendo, quizás algunos no estarán de acuerdo conmigo. Pero Dios conoce. Entra en secreto. La palabra de Dios dice que después subió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos. Así el cuerpo del niño entró en calor. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros hijos. Él quiere hacer con tu hogar. Su presencia quiere estar con nosotros, mis queridos. Él quiere cubrirnos con su manto de amor y de justicia. Él nos quiere cubrir. Deja que Él te cubra. La historia dice, para terminar, dice que esto se repitió. Pero cuando nosotros investigamos, después se levantó, se paseó uno y a otro lado, la casa de nuevo se tendió sobre él y el joven estornudó 7 veces. Esto es precioso. Abrió sus ojos. Hay 2 cosas que me llaman la atención, mis queridos. Cuando tú vas al principio original de lo que dice este texto, fue que por 7 veces el profeta se puso encima del joven. Cuando tú lees lo que hizo Elías con la viuda también, y después cuando murió, te das cuenta que Eliseo estaba emulando el ¿qué? El ejemplo de Elías. Y al estornudar es lo mismo que dice Génesis. Sopló un aliento de vida y llegó a ser ¿qué? El estornudar es símbolo de vida. Y el único que tiene poder para dar vida es nuestro Dios. El único que tiene poder para calmar aquella tempestad es Dios. El único que tiene poder para transformar la vida de aquellos por los cuales tú estás orando es Dios. El único que tiene poder, mis queridos, para devolverte aquello que estás perdiendo es Dios. El único que tiene poder para transformar la existencia del ser humano es Dios. El único que tiene derecho a perdonar tu pecado es Dios. El único que tiene derecho a juzgar tu vida es Dios. El único que va a salvar a tu familia es Dios. No hay nadie más, mis queridos. Y ese Dios se manifestó en la vida de aquella mujer. Mis queridos, el relato termina. Tengo que concluir. Que la mujer entró y se le entregó al hijo con vida. Mi querida madre, deja a tu familia en las manos de Dios. Tú le sé fiel a Dios. Deja que Dios obre. Es que, pastor, ellos están descarriados. Puede ser que sí. ¿Están haciendo cosas indebidas? Puede ser que sí. ¿Es que están en el alcoholismo, están en las drogas? Puede ser que sí. ¿Es que ha caído demasiado profundo? Puede ser que sí. Pastores que después de haber conocido esta verdad se fueron. Puede ser que sí. Pero el Dios que le devolvió la vida al hijo de esta mujer, si tú le eres fiel a Dios, Él obrará. No lo dudes. No lo dudes de que en aquel día, cuando se pase lista, tú puedas abrazar, mamá, a tu hijo, a tu hija, a esos seres que tú amas,
para nunca más separarse. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y nuestros amigos que nos están escuchando, que Dios pueda obrar poderosamente en la vida de cada uno de ustedes. Bien, hermanos, vamos a estar leyendo la lista como siempre lo hacemos, para que los hermanos que han estado conectados, bastante larguita la lista de hoy. La gloria es para nuestro Dios. Comenzamos desde el Perú con Jesús Azabache. También estuvo conectado anoche la Sociedad de Jóvenes. Carmen Santiago de New Jersey. Elena Cabrera. Eda Soto. Emma Bautista de México. Kenneth Malavé. Benjamín Martínez. Ricardo Sánchez desde el Perú. Analit Lucret. Rafael Domínguez de República Dominicana. Orlando Acevedo. Novis Alarcón. Nubis Vázquez desde Colombia. José Budillo de Paraguay. Efrén Hernández desde Ecuador. Joselito Cordero. Aida López desde Massachusetts. Esa es tía de Eni. Aida López. Beba Javier. Rosita Javier. Yanis Intrón. Beatriz Torres desde Nueva York. Lizzie Esteves. Elba Ledí. Nancy Brown del Perú. Iris Soto desde Guaynabo. Linda González de la Florida. Evelyn Nieves. José González. Cruz Esteve. Reina y familia desde Bolivia. Marcelo Cruz. Sandra Torres. Yolanda Flores desde el Perú. Lola Villanueva. Edith Acosta. Santiago Rosa. Yamilet Colón desde Añasco. Nidia Méndez. Freddy Cruz. Froilán Ortiz. Carlos Cordero. Gladys Dumont. Brenda Colón. Waldemar y María. Manuel Martínez y familia. Lourdes Arroyo. Enid Vélez. Lucy Maisonet. Alex Moncada. Jenny Rivas desde la Florida. Juan Chaparro. Marilyn Santos. Juan Rodríguez. Etna Ríos. Carlos Fuentes. Mabel Hilerio. Elisa Jiménez. Yoli Rivera. Ilian Garzán. Mimi García. Leilani Vadillo. Wanda Arrocho. Karen Merlis. Violeta Trinidad. María Jaime. Miguel Nieves. Diana García. Brenda Santiago. Beatriz Latorre. Pide peticiones personales. Alex y Omaira. Martita Padilla. Magali Guadalupe. Onil Román. Vidal Maldonado. Mary Cabrera. Lourdes Vera. Carlos Torres. Deista Ramos. Manuel Pérez. Gerson Ramos. Juan Ruiz. Gigiri García de Honduras. Jorge Tirado. Wilma Rivera. Trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fredison Martínez por salud. Héctor Hernández. Rubén Toledo. Papo Núñez. Uma Bike. Naomi Velázquez de Alabama. Iris Medina. Elsa Morales. Edilberto Bonilla. Philip Roche y Narciso Reyes. Aquí le dejo la lista, pastor, para que las peticiones de estos hermanos sean oídas en el cielo. Vamos a orar. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre, porque de lo más profundo de nuestros corazones queremos decirte gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado hacia ese ser tan especial llamado mamá. Oh Padre, por ellas te pedimos una bendición muy especial. Que los pedidos del corazón de cada una de ellas llegue a tu trono y que tú respondas como solamente tú lo sabes hacer. Pero Padre, por todos estos hijos tuyos que se han comunicado, por ellos te pedimos una bendición. Donde ellos estén, abrázalos. Consuela ese dolor, ese pedido especial.
Oh Padre, pero ante todo, que en medio de todo lo que estemos viviendo, podamos sonreír y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Llévanos con bien a nuestros hogares y esta tarde queremos seguir alabando tu nombre. Es en Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.